Hoy vamos a meternos de lleno en las reglas del juego, las de la atención. A ver, desde el eslogan que puede decidir unas elecciones hasta ese vídeo que de repente se hace viral, vamos a intentar entender qué es lo que hace que una idea triunfe mientras que otra simplemente se pierde en todo el ruido que nos rodea. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta. Porque, no es suficiente con tener una buena idea, para nada. Hay que entender cuáles son las reglas, cómo se mueve, cómo se propaga en este ecosistema de información en el que vivimos. Y para empezar a entenderlo todo, necesitamos tener muy claro un concepto clave. Vale, para que nos entendamos, cuando hablamos de un meme, no estamos hablando solo de la típica imagen con un texto gracioso. No, un meme es mucho más. Es básicamente cualquier unidad de cultura que se vuelve contagiosa. Puede ser una moda, un refrán e incluso una idea tan potente como la de que hay que comprarse un piso. Internet, como muy bien lo define la escritora Delia Rodríguez, es sencillamente el supercanal por el que todo esto viaja a la velocidad de la luz. Muy bien, pues con esta idea clara ya podemos meternos con la primera regla fundamental de este juego. Y es una que lo cambia todo. Para que un meme, una idea, se extienda, no tiene por qué ser la más lógica o la más racional, para nada. Tiene que ser la que mejor conecte con lo que sentimos, con nuestras emociones. Y ojo, que esto no es una simple intuición, es un fenómeno que está más que medido. Como explica el psicólogo Juanjo Ramos, el miedo es una herramienta potentísima. Activa una emoción tan primaria, tan básica, que es capaz de, digamos, apagar nuestro cerebro racional. Es, en esencia, un atajo directo a nuestro instinto más básico, el de supervivencia. Y claro, este mecanismo no es para nada nuevo. De hecho, miremos atrás. En el 64, el famoso anuncio Daisy usó el miedo a una guerra nuclear para ayudar a ganar unas elecciones. Ahora saltemos décadas hacia adelante. Una historia sobre la sanidad pública que genera indignación explota en las redes sociales. A ver, el medio no tiene nada que ver, ha cambiado por completo, pero el resorte emocional, la tecla que se toca, es exactamente la misma, el miedo a perder algo que consideramos muy nuestro, muy valioso. Pero claro, no todo es el miedo. Hay otra emoción igual de potente o más, la empatía. Y la campaña de Bush en 2004 lo supo ver perfectamente con la historia de Ashley. Es que ese anuncio no vendía un programa electoral, no vendía políticas, vendía un abrazo. Y esa historia tan personal, tan cargada de emoción, consiguió humanizar al candidato de una forma increíble. Circuló por todas partes y demostró el poder brutal que tiene la conexión personal. Vale, ya tenemos la emoción. Una vez que has tocado esa fibra, entra en juego la segunda gran regla, la simplicidad. O sea, para que una idea se copie y se pegue, para que viaje de una persona a otra, tiene que ser increíblemente fácil de recordar y de compartir. De hecho, podemos decir que la complejidad es el enemigo número uno de que algo se haga viral. Es que solo hay que fijarse en los eslóganes que han ganado elecciones. Son cortísimos, van al grano y te meten una idea completa en un puñadito de palabras. Son fáciles de gritar en un meeting y hoy en día perfectos para un tuit. Como dice el estratega Frank Luntz, al final no es lo que dices, es lo que la gente oye. Y desde luego, lo simple se oye mucho, mucho mejor. Y este principio lo vemos clarísimo en la cultura de Internet, y aquí en España tenemos el ejemplo perfecto, el fenómeno de Chiquito de la Calzada. A ver, expresiones como fistro o pecador de la pradera no significaban nada en un sentido literal, pero daba igual. Su simpleza, su musicalidad, su capacidad para ser repetidas una y otra vez crearon un lenguaje común, un código, un meme oral que nos unió a millones. Al final, la simplicidad no solo sirve para propagar ideas, es que crea comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas una idea que toca la fibra, que es emocional, con un mensaje súper simple? Pues que llegamos a la tercera regla. Y esta es la que lo ha cambiado absolutamente todo, la propagación. Es que hemos pasado de un modelo donde la distribución de ideas estaba controlada a un caos, a una anarquía total. A ver, pensemos un momento en cómo era antes, no hace tanto. El flujo de la información era vertical, de arriba a abajo. Una fuente, ya sea un político o una empresa, creaba un mensaje, los medios de comunicación tradicionales, la tele, los periódicos, lo amplificaban y el público, pues, lo recibía, lo consumía de forma bastante pasiva. Era un sistema, en fin, predecible y sobre todo controlable. Pues bien, ese sistema predecible se acabó. Ha muerto. Hay una frase del que fuera CEO de Google, Eric Schmidt, que lo clava. Dijo que Internet es el mayor experimento de anarquía que hemos tenido nunca. Y es que es eso, el control desde un punto central se ha perdido por completo. Las ideas ya no viajan en una única dirección. ¿Qué va? Ahora fluyen en todas las direcciones a la vez. Y para que veamos esto en acción, hay un ejemplo que es perfecto. No fue un genio del marketing, ni un directivo de Mercadona, no. Fue una comunidad online, Foro Coches, la que se organizó y montó una campaña para que su producto favorito, unas patatas congeladas, volviera a las tiendas de todo el país. Y lo consiguieron. Esto demuestra que el poder ahora también va de abajo hacia arriba.
Y claro, esta nueva anarquía crea fenómenos de lo más curiosos, como lo que se conoce como el efecto Lázaro. Seguro que ha pasado por algún grupo de WhatsApp. Una noticia de hace años, yo que sé, sobre la suspensión de clases por un temporal, de repente vuelve a hacerse viral hoy. Y se comparte masivamente por gente indignada que reacciona con pura emoción, sin pararse ni un segundo a mirar la fecha. Es que, en Internet, la información parece que ya no tiene fecha de caducidad. Entonces, después de ver todo esto, la pregunta es lógica. ¿Y qué? ¿Por qué es tan importante entender esto? Pues porque no estamos hablando solo de reglas curiosas sobre comunicación o de memes graciosos. Entender cómo funciona este juego es vital, porque las consecuencias de todo esto nos afectan a todos, tanto como sociedad como a nivel muy personal. A ver, la idea de bombardear con mensajes para influir en la gente no es ni de lejos nueva. Para que nos hagamos una idea, en los años 50, en experimentos de control mental financiados por la CIA, se llegó a repetir un mismo mensaje, atención a la cifra, 500.000 millones de veces, a un solo paciente. O sea que la intención de influir siempre ha existido. Lo que ha cambiado, y de qué manera, es la escala y la eficacia de la tecnología que tenemos para conseguirlo. Y los efectos de este bombardeo constante pueden ser muy profundos. Hay autores como Nicholas Carr que llevan tiempo alertando de que esta avalancha de estímulos, esta multitarea constante, podría estar literalmente reconfigurando nuestro cerebro. Es por algo que se llama neuroplasticidad. El cerebro se adapta a lo que hace. Y si lo que hacemos sin parar es saltar de un estímulo a otro, de una notificación a un vídeo corto, pues podríamos estar debilitando los circuitos que necesitamos para la concentración profunda, para el pensamiento crítico. Y con esto llegamos al final. Las reglas del juego, como hemos visto, han cambiado por completo. Ahora, las ideas que ganan son las que apelan a la emoción, las que son muy simples y las que se propagan de formas que a menudo son impredecibles. Sabiendo todo esto, la pregunta final quizá ya no es cómo ganan las ideas, sino que se convierte en algo mucho más personal. En esta batalla infinita por la atención, ¿quién está ganando? ¿Quién decide lo que entra en nuestra mente?